excited y emocionada de entrevistar esta banda de música vanguardista experimental que está súper cool. Súper cool. Tantos estilos mezclados que en verdad es súper intrigante para mí, ¿verdad? Y su peculiar historia, en donde sabemos que Juan, vamos a presentarlo, Juan Carlos Mata, él es el cantante de la banda, guatemalteco. Tenemos a Ricardo, Manuel Rodríguez, perdóname, Quique. en el bajo. Y tenemos a Ricardo. No, Carlos Dimas. Carlos Dimas en la guitarra y Jason Jordan en la batería. Perfect. Ok, bueno, mi primera pregunta es para Juan y Ricardo, ¿verdad? ¿No? Manuel. Quique. ¿Quién es Ricardo? Nadie. Manuel Ricardo, ¿no es? ¿Quién es Ricardo? ¿Dónde está Ricardo? Yo encontré información errónea. Ok. Para mí. Ok, sí. Bueno, yo primero quiero saber cómo fue que ustedes se conocieron en el 2012 para empezar lo que ahora es Baba Gris. Sé que fue en el conservatorio, ¿cómo se conocieron? ¿Cuál es esa historia? Pues llegué en el 2009, estaba en Guatemala, me preparé para estudiar afuera, que era lo que quería hacer, y llegué al conservatorio. Y ahí pues aprendí lo que vine a aprender allí. Y ahí conocí a Quique, primero que nada. Y le dije que tenía un par de ideas que quisiera compartir con él, porque yo ya como que lo había visto tocando y todo, y me había acercado con él y habíamos hablado y me cayó bien. Y entonces le mostré ideas, básicamente algunas canciones que venía arrastrando desde antes. Y me dijo, dale, vamos a hacer algo. Y ahí empezamos, alrededor del año 2012, por ahí. No es tan romántica la historia, no sé si esperabas algo más. Sí, esperaba un poquito más de romance. Pero han está pasado bien, cosas. Pero está buena. Sí, ¿Sí? desde Ok. entonces. ¿Y cómo es que un guatemalteco, joven, artista, músico, decide venir a trabajar y a desarrollarse en Puerto Rico? ¿Cómo sucede eso? Bueno, esa tampoco es romántica, porque yo estaba solicitando a diferentes universidades y me aceptaron ahí en unas, y yo dije, pues yo creo que yo puedo pagarme la de Puerto Rico, y por eso vine aquí. Ok. En la nice. total ignorancia, no sabía dónde iba ni nada, sí. ¿Y cumplió tus expectativas? ¿Cómo ha sido? La superó, sí. Ok, perfecto. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido la experiencia para el resto de los integrantes tocando en Puerto Rico? Que son puertorriqueños. Con relación a Baba Gris, ¿verdad? Exacto, desde que están en Baba Gris. Nada, bien sorpresiva porque cuando primero como conocí a Mata y comenzamos a compartir ideas, no esperábamos mucho. Era yo en el conservatorio estudiando jazz y loco por plasmar todas las mierdas, perdón, todas las cosas que quería. Mala mía. Todas las cosas que te obligan a aprenderte allí, pues yo las quería plasmar y al conocer a Mata, pues como vi una salida ahí, porque él tenía tanto y tanta, o sea, muy refrescante sus ideas y las mías densas,
ayudó muchísimo. La experiencia tocando acá, pues sorpresiva, porque a la que esto se desarrolló, metimos más gente, más y más gente, además de la banda, más gente. Y nada, lo más chévere de todo es cuando la gente te agradece por cosas que tú estás haciendo, que tú no necesariamente tienes la intención de que te agradezcan, tú estás simplemente tocando y ya. Exacto. Ok, y entonces cuando dijiste que incluyen más gente, sé que ustedes también colaboran con otros artistas de otras disciplinas. ¿Cómo, o sea, de nuevo, la misma pregunta final, ¿cómo se da eso? ¿Cómo ustedes deciden entonces colaborar con estos otros artistas que hacen performances y todas estas cosas? Pues, ¿verdad? Desde que empezamos la banda, y yo creo que todas las bandas de la escena básicamente es como tienen que inventar, como, ¿verdad? Las condiciones de Puerto Rico son bien particulares para hacer música, para ser músico y para ser músico, ¿verdad? Tener una banda también. Eso que hay que como inventarte tu público, que no necesariamente, o sea, como otros países que hay 20.000 millones de habitantes, digo 20.000 no, 20 millones de habitantes o algo así, y con que le guste a bien poca gente, pues ya siempre va a haber crowd, pero aquí es un poco más difícil, aquí los mismos, todo el mundo está en todos los crowds a la vez, porque tú tienes que ir como haciendo tu espacio. Y entonces, ¿cuál era la pregunta? Te lo juro que tenía que ver, pero no se me olvidó. Sí, yo creo que te desconcentró el romantiqueo que hay aquí con... Que este me está sobando. Así estamos más cómodos. Ok. Manuel, no. Ricardo. Perdón, qué falta de respeto, perdón. Carlos. Gordos, ok. Gordito, ok. Más romántico. Entonces, ¿verdad? En la medida que fuimos haciendo nuestros propios shows y buscando espacios nuevos para tocar, espacios que no necesariamente son venues o lugares que se toca, ¿verdad? O sea, en medio de la calle, en plazas, en barritas, chinchorro, pues siempre buscamos la manera de que cada show fuese, pues tuviese una onda particular, ¿verdad? Como que utilizar el espacio y entonces a la misma vez colaborar, como que trayendo un artista nuevo podíamos decir, ok, pues este show se va a caracterizar porque vamos a colaborar con un guitarrista, pues Patillas de Señor Langosta, por ejemplo, que son la gente con la que intercambiamos por ahí, ¿verdad? Son compañeros, colegas, qué sé yo. Natalia, ¿verdad? Que ya estuvo con nosotros, Natalia Delgado, perdón, zapateando, zapatos de flamenco, y pues estuvo con nosotros un tiempo. Y pues así como un poco por chance, ¿verdad? Si son gente que se cruza en el camino y es como que, mira, ¿quieres hacer esto? Pues dale, pues para este evento pues todo va a girar en torno a eso. Y pues siempre nos ayuda a mantenernos fresh y siempre estar cambiando todo, ¿verdad? Que es bien saludable para nuestra relación. Qué cool. Exacto, eso los mantiene como que el fire siempre... Tenemos que experimentar entre nosotros. Exacto. Para que no se vaya la llama. Seguimos con el romántico. Y entre otra gente. Exacto. Ok, bueno. Iba a decir, Ajá. perdón, es que otra de las razones es porque uno siempre tocando y viendo, uno se torna o se encuentra con tanto talento y tanto talento que uno como que lo quiere acaparar todo, uno quiere, diablo, vente a tocar conmigo, vamos a ver qué sale y todo, entonces pues eso da paso a experiencias que de otra manera no pasaran, o sea, si fuésemos como que una banda nada más, que fuéramos nosotros, pues mano, no hubiéramos aprendido todo lo que hemos aprendido en este trayecto. Entiendo el feeling. Aquí con Armario Local, que queremos incluir a todos los artistas súper talentosos a que formen parte de los eventos. Ok. ¿Qué pregunta les iba a hacer ahora? ¿Me querías decir algo? Bueno, además de todo lo que ellos ya dijeron, yo pienso que cualquier artista se va a nutrir de otras disciplinas, incluso para entenderse a sí mismo en la búsqueda que está llevando. Así que es súper, lo recomiendo para cualquier persona. Ya de hecho, dentro de la banda, cada uno tiene otras inquietudes también, como Jason también pinta.
yo lo hago como hobby también y dibujo también y eso pues te da otra perspectiva de lo que tú estás haciendo y yo creo que todos deberíamos estar abiertos a colaborar con disciplina y no solo en el arte, también con gente que está trabajando la tierra, gente que está trabajando como que más cosas de no sé, sociales, comunicación, como que es más fácil si la gente se une y realmente se va a ver reflejado en esa sociedad lo que está pasando en el país, en la región, ahora, aquí. Exacto. Y por eso mismo se dio también lo de la documentación de la gira que tuvimos en Guatemala. Sí. Fue un artista más que colaboró con nosotros. Y le dimos rienda suelta como que te vienes con nosotros y documentas el viaje y miramos qué pasa. Y él se montó y se formó una familia con un integrante más. Exacto. Súper lindo. Yo vi que parte del propósito y la misión de ustedes en su viaje a Guatemala pues era reconocerse ustedes mismos, confraternizar y descubrir o manifestar sus inquietudes. Y esa era una de mis preguntas finales. ¿Cuáles son esas inquietudes? Pero ya que lo trajiste ahora, ¿qué inquietudes tienen que ustedes desean manifestar y quiero saber si lograron eso en su viaje, parte de ese propósito que querían lograr en Guatemala? Hay varias canciones que Baba estamos tocando actualmente que están en el disco, que la idea, la esencia, la vengo trayendo desde Guatemala. Por ejemplo, el tema de Guatemala se compuso allá. Yo no los conocía a ellos. De hecho, yo tenía otra banda. Y entonces las letras están llenas de lo que yo estaba viviendo en ese entonces. Y por eso es que parte del objetivo de la gira era reconocernos como banda, porque después de esa gira, yo estoy seguro que ellos como que entendieron más un montón de los temas, de las letras y yo también como que los entendí más a ellos, porque el lugar de donde tú vienes pues obviamente te influye un montón y eso era parte de la búsqueda. Nice. Nada, la gira también sirvió para conocernos y esas inquietudes todo artista las tiene, como que toda persona que es un artista quiere expresar lo que siente, servir como una ventana, que el arte sirva como una ventana a lo que hay en esa cabeza, a lo que hay ahí y en cierta manera nos sirvió la gira, estuvimos alrededor de 23 días por allá, 23 días y en eso tocamos en muchos sitios, tocamos 11 veces, hicimos el video, fue soltarle la rienda a la creatividad en ese sentido y a tocar y vino bien, nos conocimos como nunca allá, de verdad, vino bien como banda que... ¿Qué experiencia sí tuvieron que los marcó en Guatemala? Wow. Pues 23 días, eso es casi un mes por allá. Tenemos un amigo aquí. ¿Quién quiere hablar? Pues no sé, una de las experiencias más, ¿verdad?, que se nos quedó, yo creo que a todos, en general, ¿verdad? Nosotros fuimos como con 5 eventos que teníamos ya separados para 23 días, ¿sabes? Okay. Eso es bastante el garete, si consideras las giras, ¿verdad? Y pues ha sido una gira llena de retos y como que, ¿verdad?, de probarnos a nosotros mismos. Fuimos con 5 eventos y allí a la marcha surgieron más del doble, ¿sabes? Como 6 más. Entonces, pues nos dimos cuenta como uno tirarse a la experiencia así un poco sin estar preparado del todo, o como uno quisiera en el caso más perfecto, ¿verdad? Pues también nos hace a nosotros como que nos pone en el spot y nos hace ser bien creativos. Y uno de los días que más nos marcó fue cuando fuimos a la playa, que nada más pasamos por ahí a
a grabar unas tomas del video. Y nos teníamos que quedar a dormir y el corillo viene y dice como que bueno, pues vamos a quedarnos aquí a dormir y preguntarle si nos dejan tocar y pues nos dejan quedarnos de gratis, nos dan comida o algo así. Y pues efectivamente fuimos y hablamos y como que solamente hablando, tú sabes, la apertura de la gente al arte y como que a tener ese tipo de actividad, pues fue como que bueno, pues sí, pero no tenemos ningún equipo. Y fue como que, ok, nosotros no teníamos todo el equipo, las bocinas y eso, y fue como que, bueno, pues vámonos por ahí a caminar a ver si conseguimos un equipo. O sea, algo que es totalmente ridículo y suena bien estúpido, como un lugar que tú nunca has ido en tu vida. Como Yo algo creo que él nunca había ido tampoco. Terminaron en Ok. una iglesia. Entonces fuimos a una iglesia y fue como que pedimos el equipo prestado y yo no sé cómo, hay uno de los episodios que sale un cantito de eso, pero apareció el equipo y se dio el show y fue tremendo y nos dejaron quedarnos de gratis y nos dieron comida, ¿sabes? Y pues de repente es como uno dice, diablo, en verdad hay que tirarse a esta experiencia así sin estar del todo preparado porque te prueban a ti y te hacen bien creativo. Y pues así fue el resto de la gira y fue como todo fue pasando como solo, como que... Ujú. Y pues eso es una de las inquietudes que nos marca, ¿verdad? Como estar preparado versus prepararse versus planificar las cosas, ¿sabes? Es un poco como que pues hay que tirarse y yo creo que eso es parte ya de nuestra metodología como grupo, como pues tenemos mucho de la improvisación. Y como Exacto. que- Nah, y otra cosa es en cuanto a la música en general, la música que hacemos, es la integridad que tenemos y como el compromiso que tenemos a la música que queremos hacer. Y algo sorprendente del viaje es que donde quiera que tú te parabas, esa gente como se asombraba y era una cosa que, o sea, la gente terminaba el show y te abrazaba, que Qué lindo. por lo menos para mí, eso fue de lo más impactante, tú sabes que tú te montabas en un show, hacías lo que siempre haces, con muchas ganas, con mucha energía, y la gente al final te remunera con abrazos y de todo, y tú dices, ah, bueno, pues estoy... Eso Entonces, es pues una sí. indirecta. O sea, como que están esperando un par de abrazos cuando termine. Bueno, esa es la cosa que nunca lo esperamos, pero cuando te los dan, tú dices, ah, bueno, pues, entonces estamos haciendo lo que es, sí, sí. Que es como una manera de que uno da lo que uno da, pero la gente lo recibe y están dispuestos a presentar lo mejor de ellos ante uno. Como que la gente de repente no nos conocía, nos veía tocando y cuando terminaba el show, cuando ellos iban para donde uno, tú veías que ellos querían presentarse en su mejor manera, como que venían con una vibra bien buena, agradecerle a uno que entendían que somos de Puerto Rico y que estamos allá y el esfuerzo y la gente fue bien buena con eso, como había veces que tocábamos en un lugar y al otro día tocábamos en otro lugar que quedaba a 10 horas y familia entera que vimos el día anterior en tal sitio estaban allá de nuevo, que era como que te lo devuelven todo, te lo devuelven, lo que uno da pues hace que la gente te dé lo mejor de ellos. Qué hermoso. Qué bonito. Eso está bien bonito. Espero que, o sea, me imagino que eso era más de lo que esperaban encontrarse allá de la reacción de los nativos de Guatemala. Bueno, vamos a hablar de su música. Su música es vanguardista, experimental. Vanguardista es avant-garde y experimental. En esa experimentación incluyen lo que es free jazz, rock y folclore latinoamericano, ¿verdad? So, ¿cómo sucedió eso? Esa es mi pregunta favorita. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo decidieron que ese era el estilo de ustedes? Y dentro de una experimentación tan abarcadora, ¿cómo ustedes deciden, ¿verdad? Su proceso creativo, que esta va a ser una canción y este es el estilo por el cual nos vamos a ir con esta canción específica. Yo no sé si cada uno tiene una opinión diferente, pero no pienso que sea una decisión de decir, vamos a hacer un estilo, esto vamos a hacerlo blues, esto vamos a hacerlo folclórico. Sencillamente uno empieza a tocar y ya eso ya trae una influencia
folclórica o jazzística o lo que sea. Y el otro viene y toca algo y es como una comunicación como lo que estamos haciendo ahora. Y se va desarrollando y yo creo que uno de los elementos más bonitos de la banda es que nos escuchamos y miramos qué tiene cada uno y con mucho respeto como que decimos, eso suena bien y si le metemos algo así, pero a mí me gustaría más esto. Es como que una relación bien Orgánica. horizontal y orgánica, porque se va dando, incluso hasta el nombre de la banda fue orgánico. No sabíamos qué iba a pasar, no teníamos un norte, al principio pensábamos que iba a ser algo más acústico. Y después nos dimos cuenta que no, que necesitábamos el power del hombre aquí en toda la batería y pasaron cosas mejores a raíz de escuchar y dejar que el proceso del proyecto se cuajara un poco. Creo que es lo mejor que hemos hecho, dejar que vaya a su ritmo. Exacto. No quiere decir que todo es fluir y que todo pase cuando, o sea, sí hay sacrificios y hay que trabajar pero hay cosas que, por ejemplo, cuando ya se refiere a estar creativos, pues hay que dejar que pasen las cosas y así ha sucedido. Ok, entonces Baba es su primera y su última producción discográfica. Exacto, no es la Y última, única. la más reciente, perdón. Su primera y su más reciente. Y la primera de muchas. Antes de Baba, ¿habían sacado algún EP? ¿O esta es la primera producción de todos los tiempos? Sí, él dijo que habíamos tratado un formato acústico, sí, sacamos un par de cosas formato acústico. Sí, de hecho, este disco fue como tratar de pasar una página ya, porque llevamos mucho tiempo cargando las mismas canciones y como que dándole para el frente y para atrás al concepto. So decidimos que este disco íbamos a, disculpen, ¿verdad? Como a vomitarlo. Vomitamos el disco y para darle espacio a otras cosas. O sea, porque a pesar que nos encanta todo lo que estamos haciendo, pues sí, las inquietudes siguen y pues realmente el disco fue para eso, como para salir de mucha... casi fue como que el disco fue así medio... Como un detox. Ajá, fue un detox y Guatemala fue un refresh. Ok, Entonces Guatemala pues ya nos puso en perspectiva un poquito más. súper. ¿Y cuáles son sus planes ahora? Sí, algunos. Más discos, viajar y seguir tocando, no creo que haya mucho más que eso. Ok. Sí. Seguir conociendo artistas, colaborando. ¿Tienen shows pronto en algún lugar? Que sepan, confirmados. Hay pales, pero no, las fechas saldrán por Todavía, ahí. en Sí, Facebook. hay algo en Libro AC, hay New York. Estamos planificando En New una York. gira en verano para New York con los Bronson y con Señor Langosta, y pues eso es como parte de eso, de seguir colaborando con artistas y otras bandas. Pues queremos llevar como un taste de Puerto Rico para New York y hacer como una gira boricua en New York ahí con esas 3 bandas, y ese es el próximo en Beleco. Super cool. Pues gracias por venir al Green Sofá y aceptar mi invitación. Me siento súper honrada y súper cool de que aclaré todas mis dudas acerca de Baba Gris. Nada, queremos darle las gracias a Moni and Coli por la vestimenta de Fiamma, nuestra presentadora favorita. Un aplauso para Fiamma. Entonces mi ropa también es de Moni and Coli, los zapatos son de Finders Keeper, esta silla super cool, para que vean mi traje también. Es de Finders Keepers.
Finders Keepers es una tienda que vende ropa vintage, mueblería, cositas bien chulas y de diseñadores locales. Y Money and Collie también es una tienda local que está en Santurce. Y nuestros sponsors, nuestro auspiciador principal, que es Sangría Cayo Buy. ¿Cómo está esa sangría? Buena, louder. I wanna hear it. Sangría Cayo Buy. Un aplauso para los dueños de Sangría Cayo Buy, que están aquí presentes. Y gracias, ¿verdad?, por su auspicio en apoyo a la escena local, al arte emergente, a los artistas. También tenemos un after party en el Nieve Bar. ¡Woo! ¿Viste? Ese carro que pasó por ahí ya está ready para el Nieve Bar. Así que ustedes están atrás. Nada, después de aquí nos vamos para el Nieve Bar, pero primero vamos a escuchar a Agua Gris. Y ya. Seguimos.